dato que se conoció el día de hoy, el desempleo en nuestro país llegó a un 7% en el trimestre marzo-mayo, según indicó el Instituto Nacional de Estadística, el INE. Estamos con el profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Gracias, Nicolás. Muchas gracias. A ver, hablemos de este dato de desempleo. Se llega finalmente al 7%. No sorprende a muchos porque ya la expectativa o el promedio de proyección era un 6,9%. Pero dos datos. Cuenta propia lidera la creación de empleos. Se mantiene eso, aunque a un ritmo bastante más lento. Y la desocupación femenina llega a la cifra más alta desde 2012. ¿Cómo se va viendo este dato? ¿Cómo se desgrana? Primero, yendo de lo más agregado, la cifra de aumento de la tasa de desempleo y la estructura del mercado laboral que sigue con esa partición entre el crecimiento del empleo por cuenta propia y menor crecimiento en asalariado, es una consecuencia de la desaceleración de la economía. O sea, no, es imposible. Cuando estamos viendo que la trayectoria del crecimiento de la economía está acercándose al 1%, es imposible que la tasa de desempleo no suba. Es decir, si hay un crecimiento magro, casi nulo, es evidente que la tasa de desempleo tiene que reflejar algo. Va a subir. Ya. Y hemos visto que lamentablemente el desempleo de 7% podría ser más alto. Podría ser más alto porque... ¿Cuánto más alto? Mire, mis cálculos, aunque no tengo la cifra exacta que yo he venido pidiendo de esto, yo creo que esta es una tarea pendiente del INE, que no es culpa de la actual directora del INE, porque es una cuestión, claro, no, esto es una cuestión Estado, donde de una vez por todas tenemos que saber en Chile cuánto del trabajo por cuenta propia no agrega valor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuánto del trabajo es precario, cuánto del trabajo es volátil, cuánto del trabajo tiene una baja compensación. Aclaremos eso, porque el cuenta propia muchos dicen, bueno, pero puede ser un pituto, una hora que se trabajó. No es solamente eso, a eso te refieres, en términos de que puede ser emprendimiento, trabajando por cuenta propia, en términos de un trabajo como su jefe mismo. Hay que aclararlo, lo voy a decir con un ejemplo. El trabajo ambulante en la vía pública, que yo creo, y eso es lo que me gustaría ratificar con cifras, pero por alguna información que he tenido, es una proporción muy importante del trabajo por cuenta propia. ¿Qué significa? Que si una persona está vendiendo cositas de plástico en la calle, en el medio del Paseo Humada, y le preguntan, ¿cuánto ha trabajado esta semana? Basta que diga 1 hora en una semana para ser considerada que está empleada. Es parte de la medición y dice... Es parte de la medición. Entonces, eso yo creo que es engañarse, porque al final... El IPOM del Banco Central revela la masa salarial. La masa salarial es la multiplicación del número de empleos por el salario. Si está cayendo el salario real, si el número de empleos está cayendo también, de alguna u otra manera está cayendo, vemos que la masa salarial va cayendo. Oye, no lo digo yo, lo dicen los reportes del informe política monetaria del Banco Central. Han tenido también una preocupación por la caída. Tiene una caída. ¿Y por qué desde el punto de vista macroeconómico eso es delicado? Porque afecta al consumo. Recordemos que en la demanda agregada privada, la inversión ha tenido una caída sostenida. Y ahora el consumo también está teniendo una caída, no solo por el tema de las expectativas, está cayendo porque la masa salarial está declinando y por lo tanto la gente tiene menos dinero para consumir. Finalmente es un ciclo que se va... Claro, se va acentuando. Se va acentuando. Quería ir con el otro punto que es bien preocupante, Alejandro. La desocupación femenina llega a la cifra más alta desde el 2012. Recuerdo yo que hasta, eliminando el año pasado, el año antepasado y el que precedía a ese, era justamente la ocupación femenina la que repuntaba y la que llegaba a ser la de las más altas. ¿Qué está pasando ahí? Porque hemos visto cómo el mercado laboral ha tenido un cambio positivo en que las mujeres se emplean, ya sea por necesidad o por un tema también personal, a diferencia evidentemente de años anteriores, varios años anteriores. Pero aquí hay una preocupación por el trabajo femenino. Bueno, yo en primer lugar, lamentablemente el trabajo asalariado, que estaba siendo copado en gran parte con una fuerza muy importante por empleo femenino, está decayendo. Y por lo tanto, el primero que le pega al trabajo femenino. Entonces, para poner bien claras las cosas, el trabajo femenino entró con fuerza en el sector asalariado, que es muy importante, porque eso significa que tiene leyes sociales, contratos, eso estaba entrando, seguro, etcétera. Exactamente. Por lo tanto, uno de los grandes sectores afectados son las mujeres, que han mostrado una fuerza increíble en este país. Las mujeres son jefes de hogar en este país. Las mujeres se preocupan de sus hijos. Las mujeres sacan adelante familias por ellas mismas. Y trabajan al mismo tiempo. Y trabajan. Por lo tanto, es muy grave la cifra que se ha entregado hoy día.
de una vez por todas el país tiene que volver a crecer, porque a los sectores que muchas veces se debilitan en la sociedad, y desgraciadamente en este país ha costado mucho que las mujeres empiecen a ser parte importante del crecimiento de la sociedad, lamentablemente esos son los sectores más afectados. Por lo tanto, esa es una de las razones más importantes para que el crecimiento vuelva a este país. ¿Puede dar un elemento también fuera de este dato, más bien de la estadística o la cifra, que tenga mucho que ver con la desigualdad en términos del empleo hombre-mujer, por ejemplo, en términos de los salarios? ¿Eso podría significar también esta desocupación femenina que aumenta en un aspecto? Bueno, en parte es eso también, en parte es la desigualdad. Pese a que la mujer ha entrado con mucha fuerza en el mercado laboral, y yo creo que todavía hay espacio para que entre con más fuerza por lo que dijimos anteriormente, esa desigualdad se representa muchas veces para el mismo trabajo, la misma responsabilidad en diferenciales con los hombres. Claro. Este es un debate que está instalado en muchos países respecto a la importancia que tienen las mujeres en el mercado laboral, pero efectivamente eso es lo que está ocurriendo. Es un síntoma de alguna manera de lo que está sucediendo. Tú decías, Alejandro, que hay un reflejo finalmente de la situación económica, una economía que trata de despegarse un poquito del 1%, cuando hay otras economías en la región y también las desarrolladas que ya pasaron este minuto de modorra de alguna manera. Estados Unidos, por ejemplo, no crece a un 5%, pero sí está pensando en llegar a un 3%. Claro. Hay expectativas del presidente Trump que son bastante más ambiciosas, pero por lo menos pongámoslo en un 3%. ¿Cómo de alguna manera hay que ver y tener la mirada para el segundo semestre con esta economía que no va a crecer mucho? Puede crecer un poco más por la base comparativa, pero finalmente porque el segundo semestre del año pasado fue bien malo. En términos de los sectores, te pongo por ejemplo la minería, el sector metalmecánico, la agricultura, sectores que han estado bien golpeados en los últimos años y especialmente en el empleo. Bueno, yo veo una trayectoria en el segundo semestre bastante plana. Solo va a haber un efecto estadístico en el último trimestre, dado que la base de comparación del último trimestre del año 16 es cero, claro. 0, algo fue. Por lo tanto va a haber un efecto estadístico, perdón, y va a aparecer un crecimiento cercano al 3%. Para entenderlo, es muy fácil tener una cifra buena. Claro, o sea, si tú te comparas contra el último trimestre, si esa cifra fuera alta, para lo que es la realidad de la economía chilena, más de 3%, sería muy distinto que si la cifra es casi 0, porque la base de comparación es muy baja. Por lo tanto, claramente yo creo que en lo que queda del año no va a cambiar la trayectoria. Las trayectorias son muy complicadas en la economía, porque cuando tú ya te subes a una trayectoria, cuesta mucho sacar a la economía, empujarla, sobre todo cuando hay fenómenos como el que estamos viendo en Chile de confianza, de falta de inversión. En definitiva, hay mucha expectativa que hayan cambios en este país. Esa es la verdad. Y mientras no ocurran los cambios, no va a haber cambio en esa trayectoria. A ver, me quedan algunos minutos, quiero aprovechar. A partir de mañana hay un cambio también en lo que es el salario. En este reajuste, el salario mínimo pasa a 270.000 pesos. Así ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Bueno, también enmarcado en el concepto del empleo. Hay dos visiones. Y tuve algunas conversaciones hoy día en la mañana, porque uno aparece como casi Mefistófeles o el diablo, cuando dice que el salario mínimo es malo. Primero que nada, el salario mínimo no se puede calificar ni de bueno ni malo. Lo que se tiene que calificar es que está ahí puesto por una ley. No es el mercado el que la determina, y por lo tanto hay que entender que cuando tú colocas un salario mínimo hay efecto en el equilibrio, y ese efecto en el equilibrio se llama desempleo. Ahora, yo entiendo que para proteger algún tipo de trabajo tiene que haber salario mínimo, pero así todo es muy bajo. Por lo tanto, al final, lo más importante es la fuerza de la economía, la trayectoria de crecimiento. Mientras más crece una economía, más crecen los salarios reales, y a eso sí yo le pongo mi ficha. Pero a las fijaciones no les pongo, porque cuesta mucho equilibrar con la situación de desempleo que se produce en la economía, claro. Sobre todo en sectores juveniles, en sectores de gente de edad. Esos son los más afectados con el salario mínimo. Recuerdo yo la discusión de justamente este reajuste en particular, y que se ha repetido varios años, con respecto a que hay sectores que no pueden sobrellevar el salario mínimo que muchos esperan, 500.000 pesos, por ejemplo. Bueno, yo te voy a dar una cifra concreta. Yo soy director de algunas compañías medianas, y estas alzas pueden llegar a representar la mitad de su última línea. O sea, si una compañía tenía 6% rentabilidad, esta alza, por ejemplo, a una compañía mediana, pequeña, una pyme, le puede significar la mitad de su rentabilidad, y por lo tanto no hay ningún incentivo para que siga contratando gente. Entonces, esa es la manera práctica de ver el impacto del
del salario mínimo el desempleo. A las grandes no les pasa nada, o les pasa muy poco, no les afecta a las medianas y a las pequeñas que tienen que enfrentar esa alza de costos, ¿no es cierto?, con una trayectoria de ventas muy baja, porque la economía está desacelerada y por lo tanto al final les come una parte importante de la rentabilidad y por lo tanto mata los incentivos para seguir contratando gente y mata la capacidad de crecer el empleo de la economía. Sería positivo en ese tema lo que siempre se habla y no ha quedado en ese sentido, que es una discusión de fijar un salario mínimo, pero que se discuta cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 3 años, cada 2 años. Yo creo que sería una muy buena solución y que se incorpore una vez por todas los elementos de productividad. Porque acá no se incorpora la discusión de la productividad, se habla de alza de salarios nominales sin importar si verdaderamente hay productividad o no en la economía. Eso es lo que produce el crecimiento de los salarios que se puede sostener en el tiempo. El otro no se puede sostener. El otro no se puede sostener. Bien, Alejandro Alarcón, hablando de desempleo, salario mínimo, también de la situación de la economía, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Un agrado, Nicolás. Que esté muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Mano a mano.